Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero hacer un vídeo, va a ser cortito porque se me ha echado el tiempo encima y no me ha dado tiempo a preparar nada. Pero quería subir algo hoy. Te ha manchado la sudadera ya, tengo que lavarla. Quería subir algo hoy y digo, bueno, voy a leer un rato de nuestro amigo el Atlas Historia del Mundo. Este sí que lo compré en un Vips. Y la verdad es que estoy muy interesada en una parte que es cortita, muy cortita. No sé si me va a dar siquiera para media hora, que es Polinesia y Australasia, tribus y pueblos, culto y la isla de Pascua. Esto tiene que ver con el vídeo de mitología polinesia de French Whisperer. Él hizo mejor investigación que yo. Yo voy a leer 4 líneas mal puestas en este atlas histórico. La página 82. Si me queda un vídeo muy corto, ya veremos qué más puedo leer. Vale. Vamos a ver. Tenemos Polinesia y Australasia. Los orígenes de la historia de Australia y Polinesia recogen migraciones e hitos de la navegación de sociedades cuyas creencias reflejan su estrecha relación con la naturaleza. Tribus y pueblos. Los primeros humanos emigraron a Australasia desde Asia a través de pasos terrestres hace alrededor de 50.000, quizás 60.000 años. Estos fueron los ancestros de las poblaciones aborígenes de Australia y las islas de la Polinesia. Junto con otro grupo de seres humanos, los melanesios, quienes emigraron a las islas del Pacífico. Sí. Las Fiji, las Vanuatu, las Salomón y Nueva Guinea. Australia y las islas de sus alrededores poseían grandes reservas de alimentos, en especial en las regiones litorales, donde abundaban el marisco y la pesca. Cuando el nivel del mar aumentó en el sexto milenio a.C., los hombres empezaron a abrirse camino hacia el interior del continente, hasta que prácticamente todo el territorio quedó cubierto por asentamientos y poblados. Muchos pueblos empezaron también a viajar hacia el este, hacia el Pacífico Sur, llegando incluso a Tonga, Samoa y las Islas Marquesas, y convirtiéndose así en navegantes expertos. Yo creo que igual fue al revés. Llegaron porque eran navegantes expertos, pero bueno, yo creo, en mi humilde opinión. De las Islas Marquesas zarparon los primeros grupos de exploradores que descubrieron y habitaron las Islas Hawái, la isla de Pascua y Nueva Zelanda. Al alejarse tanto del centro, estos isleños empezaron a acunar sus propias tradiciones y culturas. Las tribus australianas indígenas tenían tradiciones y lenguas muy distintas. Cuando los europeos llegaron al continente, descubrieron una multiplicidad de tribus que hablaba hasta 200 lenguas diferentes. La mayoría de los australianos aborígenes vivían en sociedades nómadas como cazadores-recolectores y con el tiempo empezaron a manipular el entorno, creando herramientas y objetos de artesanía sofisticados y usando el fuego como medio de cazar y deforestar la tierra. Culto. La cultura aborigen estaba estrechamente vinculada a su adoración a la tierra, lo cual queda bien demostrado en su sistema de creencias. El tiempo de soñar o Dreamtime, ¿vale? Su sistema de creencias, el tiempo de soñar o Dreamtime. Este tiempo remite a una compleja mitología en la que los relatos narran historias a la vez que aportan información sobre la tierra, como donde hallar abrevaderos. La conexión entre el tiempo de soñar y la tierra implicaba que muchos lugares tenían un significado espiritual para los aborígenes, siendo el más famoso el Monte Uluru o Ayers Rock, ¿vale? Había
espíritus animistas como el bunyip, el monstruo que vive en los pantanos, lechos fluviales y arroyos y que devora a quien penetra en estos lugares de noche. Vale, Ayers Rock es esto. Es el mayor monolito del mundo, con una altura de 318 metros sobre el suelo del desierto y 8 kilómetros de circunferencia. Estas son las estatuas de la isla de Pascua, las cuales oscilan entre los 2 y los 10 metros de altura. El culto en las islas de la Polinesia difería del de los aborígenes australianos. Pese a las distancias geográficas, muchas religiones de las islas polinesias compartían la misma mitología. Existe un dios supremo y una serie de dioses subordinados que interfieren en los asuntos humanos. Los mitos de la creación se centran en la formación de las islas y describen desde cómo una isla fue extraída del lecho marino con ayuda de un anzuelo. Esto es la leyenda de Maui. Tiene el espacio que tiene para escribir, tampoco pasa nada. Hasta cómo otra surgió al desprenderse del cielo una roca gigante. Esta no sé lo que es. Dada la relación de estos pueblos con el mar, muchas mitologías narran viajes marinos. Vale. Esto es interesante porque son las migraciones desde Asia y las islas más cercanas hasta la Polinesia. Parece ser que esto no lo voy a decir, esto no lo he leído de aquí del libro, lo he visto en otro vídeo. La migración de las islas de la Polinesia viene de Asia, no de Australia. Por eso difiere la mitología, porque la gente de Australia se quedó en Australia y la gente de Asia, creo que era Taiwán originariamente, fue la que se extendió por Polinesia, creo. Melanesia, Micronesia, el triángulo de la Polinesia y Nueva Zelanda, que está aquí, que es un espíritu libre. A ver, la isla de Pascua. Rapa Nui, o la isla de Pascua, es conocida sobre todo por sus gigantescas estatuas de piedra, las cuales fueron esculpidas por los primeros pobladores polinesios, llamados Rapa Nui. Los Rapa Nui creían en la existencia de un dios supremo y varios dioses menores integrados por sus antepasados fallecidos. Se cree que estas estatuas representan a dichos antepasados. Existen en torno a 900 diseminadas por la isla, toma ya. Unas 288 de ellas se erigieron sobre plataformas, mientras que las demás permanecen en la cantera en la que se tallaron. Casi todas están talladas en toba volcánica de gran dureza y tras su creación debieron de ser arrastradas por grandes equipos de hombres hasta su emplazamiento. Pese a que las estatuas parecen cabezas de piedra gigantes, tienen torsos y algunas incluso poseen partes talladas en toba volcánica roja. En la actualidad, la isla está deforestada, pero en la época en la que arribaron a ella los primeros pobladores polinesios, alrededor del año 300, era un lugar frondoso. Hacia el año 1400, la mayoría de los árboles de la isla habían sido talados, ya fuera para usarlos como leña, como material de construcción o posiblemente como troncos para transportar rodando las estatuas. La deforestación tuvo repercusiones catastróficas en el entorno y cuando el almirante holandés Roggeveen descubrió la isla el domingo de Pascua de 1722, se halló ante un territorio yermo cuyos habitantes estaban enzarzados en guerras intertribales, no como nosotros en Occidente, que nunca hemos tenido una guerra en toda nuestra vida. Dirección de expansión. Límite de los asientos humanos hacia el 28.000 a.C. Expansión de asentamiento humano, vale. Cuanto más clarito, más... Y ya está. Esto es todo lo que tenemos de Polinesia. Me parece súper triste, pero bueno.
Esto es todo lo que tenemos de Polinesia, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué más podemos leer. Orígenes del hombre, desarrollo de las culturas, los imperios de Mesopotamia ya los hemos leído. Tengo un recuerdo leve de que las primeras dinastías chinas también las he leído. La antigua India. Leemos un poquito de la antigua India. 20 minutos. La peste negra, el imperio mongol. Mola. Los vikingos tienen un montón de páginas. Los orígenes de Japón. Voy a leer un poco sobre los orígenes de Japón porque también son pocas páginas y así. 92. Los orígenes de Japón. Es como los orígenes de Japón. Siguiente página. Las cruzadas. Venga. Vale, los orígenes de Japón. El Buda de Kamakura. Creo que es el Buda de Kamakura. No hay nada indicando que sea el gran Buda de Kamakura, efectivamente. La segunda mayor estatua de Buda de Japón, esculpida en 1252, que ha sobrevivido a todos los terremotos del mundo. Los orígenes de Japón. En las islas de Japón, una selección de influencias externas y la fuerte identidad interna contribuyeron al desarrollo de una cultura palaciega y militar sofisticada. Japón consta de varios archipiélagos, pero el país siempre ha estado dominado por las 4 islas de mayor superficie: Honshu, Kyushu, Shikoku y Hokkaido. El primer ejemplo de una cultura japonesa organizada se dio en las llanuras de la isla de Honshu. La región Yamato dio su nombre al primer periodo de la historia japonesa. Al ser un archipiélago, Japón se mantuvo relativamente ajeno a las influencias foráneas durante muchos miles de años. De hecho, fue con la llegada de pueblos procedentes de la península de Corea y China cuando la cultura japonesa empezó a florecer. Los reyes Yamato establecieron su capital en Naniwa, la actual Osaka. Entre los siglos V y VI, los Yamato conocieron el budismo y las formas de gobierno de China, hecho que condujo a la redacción de una constitución basada en los principios del confucianismo. Cuando un clan rival usurpó el trono a los Yamato en 645, el nuevo dirigente Tenchi Tenno se autoproclamó emperador e inauguró las reformas Taika, mediante las cuales se determinó que el emperador gobernaba con la autoridad de los cielos y que ejercía un poder absoluto sobre todos los clanes y estados que previamente habían permanecido separados. Japón se convirtió así en un imperio unificado con un gobierno central. El periodo Heian. Con la llegada de la dinastía Heian en el 794 y un periodo de una paz y una prosperidad relativas, la cultura japonesa pudo al fin florecer al margen de las influencias chinas. La corte imperial se trasladó a una nueva capital llamada Heian-kyo, la ciudad de la paz, que sería conocida posteriormente como Kioto. En ella los japoneses desarrollaron su caligrafía y sus propios e intricados rituales, por lo general centrados en las damas cortesanas. Venga. Hasta el año 1192, el imperio japonés mantuvo la estabilidad, sobre todo gracias a la influencia de la familia Fujiwara, una dinastía de asesores imperiales que lograron conservar su influencia en el trono, entablando lazos matrimoniales con la línea imperial. Asegurándose de ser los padres de las consortes imperiales y los abuelos de los futuros emperadores, pudieron manipular la política de la corte. El gobierno, por debajo del emperador, estaba organizado según el patrón chino, con un consejo de estado regido por los clanes más poderosos de Japón, el cual se ocupaba de los asuntos cotidianos. Estos clanes solían enzarzarse en disputas entre sí y poco a poco 2 de ellos se perfilaron como dominantes, los
Taira y los Minamoto. En el ocaso del periodo Heian, ambos rivalizaban por el control del imperio. El estallido de la guerra civil marcó el fin del primer imperio japonés. Aquí empiezan los shogunes. Cuando Minamoto no Yoritomo derrotó al clan de los Taira en 1185, se hizo con el trono con ayuda de su imponente fuerza militar, integrada por guerreros samurái, soldados profesionales que en un principio fueron campesinos, pero que finalmente acabaron formando una casta propia. Al establecer una dictadura militar, Yoritomo se autoproclamó shogun, o shogun. Un shogun era, en esencia, un cacique militar que gobernaba en nombre del emperador. Si bien en realidad los emperadores eran poco más que figuras decorativas, y durante este periodo fueron los shogunes quienes realmente dirigieron Japón. El emperador vivía de las rentas que generaban sus propias propiedades y recibía el respaldo de los shogunes, siempre que a cambio éste les ofreciera el suyo. En caso contrario, era depuesto. Bajo el gobierno de los shogunes, las provincias de Japón recuperaron parte de su independencia y sus gobernantes, los daimios, ejercieron derechos feudales sobre sus súbditos y rindieron honores a los propios shogunes. Los distintos shogunatos establecieron alianzas de poder con clanes diferentes y vincularon su suerte a la de estos. Así, el primer shogunato, los Kamakura, perdió el poder en 1335, cuando cayó el clan Hojo. El gobierno de los shogunes se mantuvo como principal estructura política de Japón hasta mediados del siglo XIX. Si bien con el tiempo los shogunes dejaron de ser caciques feudales para devenir en príncipes herederos y ejercer de virreyes. En una página y media, ¿qué se puede esperar? Pues lo que hay. Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. Honshu, Shikoku, Kyushu y Hokkaido. Vale. Oki, Sado, Kunashi, ¿dónde está? Tsushima. Está aquí, Tsushima. Y Amakusa. Vale, volvemos para acá. ¿Qué más leemos? Uno más, vamos a leer uno más. Algo cortito, algo pequeñito. Vamos a ver. La India mongol. Quedamos en la antigua India. Vamos a echarle un vistazo a la antigua India, ¿vale? Que antes no se lo he echado. La civilización del río Indo, la religión de los Jarapas y el declive de la sociedad Jarapa, la expansión aria, la civilización védica, los imperios Maurya y Gupta. La cuarta. Vale. 1, 2, 3 y 4. Esta es más texto, pero también tiene una página entera de mapas, así que... Vale. La antigua India. En la India se desarrolló una civilización compleja en una época temprana. El legado de los imperios sucesivos sigue influyendo en aspectos de la vida actual en el subcontinente. De los primeros pobladores a la civilización. Se sabe que el subcontinente indio fue habitado por los humanos hace unos 30.000 años. Es probable que emigraran a él desde África, penetrando por el noreste de la región más accesible, para luego dispersarse en pequeños grupos de cazadores-recolectores. Se calcula que la práctica de la agricultura, junto con la fundación de pequeñas poblaciones, se inició en torno al 6000 a.C., algo más tarde que en el resto del mundo.
Si bien la primera civilización india se cuenta entre las más antiguas del planeta, pues apareció pocos siglos después de las grandes civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Con todo, únicamente sobrevivió 750 años. Únicamente. Entre el 2500 y el 1750 a.C., y prácticamente no se sabe nada de sus habitantes ni de su cultura. La civilización del río Indo, que está aquí. Este es el río Indo y por aquí. Vale, este es el río Indo. Como el resto de civilizaciones del planeta, la primera civilización de la India floreció junto a unas llanuras de inundación fértiles, en este caso las del río Indo, en las cuales al menos 2 grandes ciudades constituyeron centros administrativos: Harappa al norte y Mohenjo-Daro al sur. Joder, lo siento si lo pronuncio mal, de verdad. Se hallaban separadas por una distancia de unos 650 kilómetros. No sé si... No están en el mapa. O bueno, no están en el mapa. Podían estar en el mapa. Y en las tierras que las conectaban había una serie de pequeños poblados y poblaciones que constituían lo que se conoce como la civilización del río Indo, del Valle del Indo o de Harappa. Se desconocen los nombres originales de estas ciudades, de sus pueblos y de su cultura, pero gracias a los pictogramas hallados en sellos y fragmentos de cerámica, se tiene certeza de que eran pueblos alfabetizados. Sin embargo, su lengua nunca ha podido descifrarse y se presume que gran parte de esta debió de registrarse en materiales efímeros, como hojas de palmera. Los pocos datos que se poseen proceden de los restos desenterrados de las propias ciudades. Eran ciudades grandes con entre 20 y 30.000 habitantes. Las casas estaban construidas con ladrillos cocidos, lo cual sugiere la existencia de bosques cercanos de los que obtener la leña para el fuego, y dan fe de un grado de urbanismo sin precedentes, con calles construidas según una retícula clara, sistemas de aguas y alcantarillado sofisticado, y grandes edificios para almacenar grano. Los Harappas practicaban un cultivo intensivo. Cultivaban cebada y trigo con fines alimenticios y algodón para elaborar prendas de vestir. Además, criaban vacas, ovejas, cabras, cerdos y aves de corral, y domesticaron perros, camellos y elefantes. Esta sociedad altamente organizada y tecnológicamente avanzada produjo cerámicas y esculturas, así como delicadas joyas con gemas y piedras y metales semipreciosos. Se sabe también que comerciaron con otras culturas, incluidas la mesopotámica y la sumeria. La religión de los Harappas. Se desconocen por completo las prácticas religiosas de los Harappas, ya que no parecen existir templos u otros edificios sagrados relacionados con sus ciudades. Se ha especulado con que la casa privada pudiera ser el lugar principal para la expresión de la devoción religiosa. Sin embargo, la arquitectura y los objetos hallados nos permiten atisbar algunas pistas sobre sus cultos. Los grandes baños comunes y las condiciones de salubridad públicas reveladas por los yacimientos de Harappa, Mohenjo-Daro y otros apuntan a prácticas basadas en ritos de limpieza y purificación, un tema común en el sistema religioso posterior del hinduismo. Algunos objetos también demuestran la existencia de precursores de deidades hindúes como Shiva, los cuales aparecen en sellos que describen una figura cornuda sentada en una posición de yoga, mientras que en otros se retrata a animales y criaturas míticas. También es posible que las estatuillas de mujeres aparentemente embarazadas tuvieran algún significado religioso. El declive de la sociedad Harappa. Parece que la civilización del Valle del Indo desapareció de forma repentina y casi sin dejar rastro en torno al 1750 a.C.
Se han formulado diversas hipótesis en torno a esta desaparición, como el cambio climático, la existencia de inundaciones devastadoras, algo habitual en esa zona, y el agotamiento de la tierra, que bien podría haber exacerbado los problemas acarreados por las inundaciones. Pero la explicación esgrimida con más frecuencia sostiene que los jarapas fueron conquistados por los arios, término con el que se designaba a los guerreros nómadas que irrumpieron en India y Asia Central hacia 1750 a.C. Existen pruebas inequívocas de conflictos, sobre todo en Mohenjo-Daro, y lo que es seguro es que los jarapas fueron sucedidos por los invasores indoeuropeos. Sin embargo, tal vez la primera civilización india fuera asimilada en parte por otras culturas y su decadencia se debiera a una combinación de factores y resultara más gradual de lo que se supone. La expansión aria. Los invasores arios eran un pueblo guerrero y resistente, carente de una cultura tan desarrollada como las que debieron de descubrir en un principio. De hecho, la cultura aria parece centrarse en la conquista, y su religión estaba dominada por Indra, el dios de las tormentas y las batallas. Estaban liderados por caciques guerreros y entraban en batalla en cuadrigas. Accedieron a la India a través de los territorios persas conquistados, donde el término ario se refleja en el nombre de Irán, y establecieron asentamientos en el Valle del Indo antes de expandirse hacia el este, cruzando el norte de la India y llegar hasta las llanuras de inundación del Ganges. En aquel punto su población se concentró y las prácticas tribales centradas en el cuidado del ganado y la guerra acabaron cediendo paso a unos asentamientos más pacíficos y a un modo de vida agrícola. Imperio Maurya, expansión Maurya, ciudad griega fundada. Ostras, hay una ciudad griega por aquí. Nicea, Bucéfala, vale. Invasiones de los Saka, no sé. Ni idea. La civilización védica. La historia de los primeros arios de la India entre 1750 y 1000 a.C. se conoce como el periodo rigvédico, bautizado en honor a los poemas o himnos devotos, los Rigveda, que pervivieron en la tradición oral durante milenios, pese a que no se registraron por escrito hasta el siglo IV después de Cristo. Su legado conforma gran parte de la cultura india hasta nuestros días. Los arios conquistadores se consideraban nobles o superiores, creencia a partir de la cual se desarrolló el sistema de castas. En un principio, su población estuvo confinada a las zonas septentrionales de los ríos Indo y Yamuna, donde mantuvieron los sistemas de consejos tribales arios con un raja que gobernaba sobre el grupo o janas. Según parece, cada uno de estos grupos contó con un sacerdote supremo, y en esta época todo apunta a que solo existían dos clases sociales, la nobleza aria y los plebeyos. Con el tiempo se sumaría una tercera clase, la de los conquistados, los dasas u oscuros. A finales del periodo rigvédico se habían establecido 4 castas, las caturbanas o 4 colores. El sistema estaba encabezado por los sacerdotes o brahmanes. Bajo ellos se hallaban los nobles guerreros, los grastillas, seguidos por los agricultores, artesanos y mercaderes llamados los vaisyas, y en último lugar los sudras o sirvientes. Las castas se arraigaron firmemente y se tornaron inflexibles. Dominado por el sacerdocio, el periodo védico tardío entre los años 1000 y 500 a.C. también se conoce como periodo brahmánico. Durante esta época empezó a incubarse el hinduismo y los arios emigraron y se asentaron en las boscosas llanuras del Doab, entre los ríos Yamuna y Ganges, antes de afincarse junto al último, madre mía,
Allí prosperaron varios reinos gracias a la agricultura, el comercio y la abundancia de materiales como el hierro. Esta era se caracterizaba por la mezcla gradual de los arios con los pueblos oriundos, más que por las conquistas. Se cree que la escritura brahmi, utilizada para registrar tanto la literatura aria como las lenguas lugareñas, apareció durante la dinastía Maurya, hacia el 300 a.C., cuando gran parte del norte de la India estuvo gobernada por Chandragupta Maurya. El Imperio Maurya. Chandragupta Maurya ascendió al trono del reino de Magadha, centrado en torno a la ciudad de Pataliputra. De verdad, lo siento mucho si estoy pronunciando muy mal. Poco después de la llegada de Alejandro Magno al Valle del Indo en el 326 a.C., incursión cuyo impacto alentaría la unificación india y una centralización del poder. Maurya conquistó el norte de India, fundando la dinastía Maurya, que se mantendría en el poder hasta el 185 a.C., cuando su último emperador fue asesinado en lo que se cree que fue un alzamiento brahmin. Los leones de granito fueron desenterrados por un tsunami. Talla en relieve de un Buda en las cuevas de Ajanta, en el estado de Maharashtra, en el centro de la India, entre los años 200 y 650. El nieto de Chandragupta Maurya, Asoka Tano, amplió el Imperio Maurya, que en su punto culminante englobó casi todo el subcontinente salvo el extremo sur. Consternado por el derramamiento de sangre de su campaña militar, Asoka se convirtió al budismo, que junto con el jainismo se venía desarrollando desde el siglo V. El budismo devendría más tarde la religión dominante en el norte de la India y se extendería a gran parte de Asia Central. Tras el fallecimiento de Asoka en el 232 a.C., el Imperio Maurya empezó a desintegrarse. Mientras lo hacía, la India sufrió varias invasiones y vivió en una agitación continua durante siglos. El Imperio Gupta. Tras el desmoronamiento del Imperio Maurya, renacieron diversos reinos fracturados, si bien hubo un imperio que sobresalió entre ellos, el de los Gupta, que anunció el resurgimiento del hinduismo y una nueva edad dorada para la cultura india. En la llamada época de los reinos medios, hasta el siglo VI, el dominio estuvo en manos de los Kushan, descendientes de tribus mongolas nómadas, quienes difundieron una cultura diversa y cosmopolita, así como el comercio con Asia Central, China, Persia, Grecia y Roma, que enriqueció enormemente la civilización india. Tras la desaparición de los Kushan, los Gupta fueron los primeros en afianzar su autoridad sobre gran parte del subcontinente. Su gobierno estaba modelado conscientemente, con acuerdo a las prácticas del Imperio Maurya, con una autoridad centralizada. Restituyeron una base de poder en Pataliputra, desde la cual se regulaba el comercio y la industria, y promovieron un conjunto de valores unificados. También permitieron un cierto nivel de administración provincial que proporcionó a gran parte de la India más de un siglo de paz y estabilidad. Durante este periodo, los pueblos indios estuvieron en contacto directo con gran parte del mundo exterior y floreció el comercio con Roma, el sudeste asiático y Asia Central, el cual no solo aportó bienes materiales, sino también el intercambio de ideas. La dinastía Gupta se considera de las más productivas y creativas de la historia india. Kalidasa, tal vez el mejor poeta indio, escribió poemas y dramas, y surgieron obras maestras en sánscrito. Además, se dieron grandes logros en los ámbitos de las matemáticas, la astronomía, la medicina y la química.
Con todo, los Gupta fueron finalmente conquistados en el año 480 por olas sucesivas de hunos invasores. Los hunos, no es que llegaron unos y ya está. Y al final me ha quedado un vídeo larguillo. Pues nada. Pues esto ha sido el vídeo de hoy. Hemos leído un poco, muy poco, sobre Polinesia, un poco sobre Japón y un poco sobre India. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado interesante, espero que sobre todo os haya resultado relajante. Y como siempre, un beso y buenas noches.